Vamos en Canal E, vamos a hablar con José Castillo, economista, acerca de la posible recuperación en B de la economía. La recuperación en B es tocar piso y salir rápidamente hacia arriba. Así que vamos a meternos con todo eso. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bueno, recuperación en B. En el mercado se ve a veces, en el mercado es fácil de medir con algunos análisis técnicos. ¿En la política y en la economía argentina es más un anhelo o es una proyección real? Bueno, es un anhelo político, obviamente, del oficialismo. Recordemos que, por ejemplo, en el ajuste del año 2015 también se hablaba de segundo semestre, brotes verdes, Claro. ¿no? Entonces, evidentemente hay una intencionalidad política, pero vamos a tratar de analizar un poco la realidad. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es la velocidad y el ángulo de la primera parte de la V, o sea, de la caída. O sea, mucho antes de poder hablar de reactivación, la pregunta es a qué velocidad y cuánto va a caer la economía argentina, ¿no? Ahí tenemos los datos coincidentes en que es una recesión muy profunda, Fondo Monetario Internacional, OCDE, o los datos del REM, ¿no? Cualquiera de esos datos nos están tirando una caída promedio para este año de, digamos, entre 2,8 y 3,5. Pero claro, dentro de eso está el sector que sí va a crecer, que es el sector agroexportador, básicamente, después de la caída de la sequía del año pasado, y algunos otros que también van a ser amortiguadores, por ejemplo, el sector minero. ¿Esto qué quiere decir? Que en el resto de los sectores la caída va a ser mucho mayor. Va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, se está hablando de una caída de entre el 5,5 y el 7% si excluyéramos estos sectores que sí van a tener un salto para arriba. Este es el primer punto, por lo tanto, cualquier reactivación depende de eso. Y todo ese otro sector, ¿qué es básicamente? Y es básicamente lo que se conoce como lo no transable, o sea, lo que depende centralmente del mercado interno. Por lo tanto, cualquier recuperación está directamente atado a una recuperación del mercado interno. Y una recuperación del mercado interno está atado a una recuperación de los ingresos que hoy están cayendo y están siendo pulverizados por la inflación. Por lo tanto, síntesis, posibilidades de que la B se revierta tiene como condición necesaria, pero no suficiente, que en algún momento se dé una desaceleración inflacionaria, si no, no hay ninguna opción. Claro, necesaria, pero no suficiente, porque muchos están advirtiendo qué puede pasar con este plan, los riesgos que tiene este plan del ministro Caputo. Obviamente estamos hablando de no solamente la carta, sino de muchos que creen que es difícil esta recuperación cuando vas a tener una clase media totalmente con muchísimos más gastos que antes y un poder adquisitivo menor. Eso es simplemente una ecuación que cada uno, cuando llega la boleta, se da cuenta y dice, ¿cómo voy a pagar esto? A veces uno puede dejar de consumir algo y achicar, pero cuando un aumento es del 70% en un servicio, como es una obra social, tiene que empezar a prescindir de ciertas cosas y ahí vuelve a lo público, algo que venimos hoy hablando demasiado de esto, José, porque es prácticamente una profecía autocumplida. Quien no pueda pagar la prepaga o la obra social tendrá que ir al Estado, a un Estado achicándose y cada vez desfinanciándose más. No estamos diciendo una utopía. A mí me encantaría encontrar un interlocutor que me diga, no, Santiago, ahí, y no televidentes, hay algo que puede pasar en el medio que es, como te acuerdas, en algún momento decía, salvo que llame Peckerman, decía alguien. Bueno, ¿cuál es ese salvo que llame Peckerman que no estamos viendo y no tiene que ver con ideología, sino tiene que ver simplemente con decir, en mi economía está pasando esto y no veo que mi empleador recupere mi capacidad salarial porque le está haciendo mal también?
Exacto, exacto. Mira, la situación es muy grave, como vos bien la señalás. Cualquier indicador te da caídas astronómicas de consumo, lo mires por donde lo mires, y esto tiene, claro, ¿qué es lo que se señala? Bueno, hoy a la tarde conoceremos el índice de inflación de enero. La verdad que alguien festeje porque da 19,5 en vez de 20, no sé de qué estaríamos Tal hablando. cual. Tampoco será festejo que el índice de febrero de 18, 17 o, mirá, la más optimista, 14. ¿Por qué? Porque el de marzo difícilmente vaya para atrás. Por en marzo tenemos seguramente nuevos aumentos. Ahora, tenemos dos problemas más acá antes de poder empezar a pensar cualquier tipo de, no de reactivación de mejora de los ingresos, sino simplemente de freno de la velocidad de la caída. Claro. O sea, punto uno, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Porque si vos tenés una economía que está andando a una velocidad de 20, 18% de inflación mensual y tenés un crawling peg del 2%, evidentemente en algún momento, no importa el mecanismo, no importa si es un ministro Caputo otra vez hablando como el día de diciembre, si es una aceleración del crawling peg, pero con algún mecanismo vas a un movimiento devaluatorio. Y si vas a un movimiento devaluatorio, además de toda la retroalimentación que estás teniendo en precios relativos, vas a un nuevo salto inflacionario. Este es un primer punto grave. Claro. El segundo, que lo señalaba Marina Dal Poyetto, que estuvo haciendo un par de entrevistas que salieron mucho en los medios, es, ojo, la gente se achica, las ventas caen, cae el consumo. ¿En qué momento eso empieza a tocar los costos fijos? Y entonces el achicamiento empieza a ser no solamente por caída de ingresos, por caída de salarios o jubilaciones, sino también por incremento del desempleo. Porque en algún momento el achicamiento empieza a jugar por el lado, por algo que todavía no está jugando, o está jugando muy poquito. Tenemos el caso Bridgestone, tenemos algunas denuncias en la construcción, pero cuidado, pasan 2 o 3 meses, tocaste microeconómicamente ya los costos fijos y lo que empieza y lo que sigue después es un incremento del desempleo. Claro, bueno, entonces, ahí José era una de las variables, todavía. claro, porque era una de las variables que si vos tenés que decir, bueno, está bien, había trabajo en estos malos 4 años de la economía argentina pasada. Había trabajo. Hoy, digo, esta receta de ajuste y más ajuste, y porque no hubo DNU, más ajuste todavía. Y yo algo que me preguntaba, ¿no? Si nadie estaba en desacuerdo con un blanqueo, ¿por qué no se presentó el blanqueo primero antes de toda esta gran medida? Yo creo que es una forma de no coparticipar a nadie y de demostrar que las provincias venían a pelear los derechos históricos. Porque si no, no tiene sentido, porque hoy con un blanqueo, hoy lo hablaba con Lucas Caratini, con un economista también, digo, a veces no hay que tener, sino hay que parecer. Si vos me haces un blanqueo y me decís que está siendo exitoso, y yo me voy a quedar tranquilo porque van a entrar dólares a la economía. Si vos unificás el tipo de cambio con un blanqueo, digo, bueno, capaz que entraron unos dólares. Ahora, si vos unificás el tipo de cambio hoy, sabiendo que tenés reserva negativa, sabiendo que mañana China te puede decir, devolveme el swap, sabiendo que el Fondo Monetario no te va a dar más plata, digo, es verosímil, es confiar. Bueno, a ver, ahí, no, desde el punto de vista, llamémoslo, racional de un plan de ajuste, hay cuestiones que claramente no resistirían la técnica básica. Diríamos, a ver, plan de ajuste, apuntás a una estabilización inflacionaria, por lo tanto tenés que recomponer el balance del Banco Central, tenés que recomponer la demanda monetaria. No podés tirar la tasa de interés tan para abajo que en realidad lo que haces es que caiga más la demanda monetaria, salvo que tu plan sea, y cada vez estamos escuchando más esto,
Dolarizar. De vuelta a la dolarización. De vuelta a la dolarización. O sea, que en realidad lo que se esté buscando no es un ancla de reducción inflacionaria, sino simplemente licuar hasta llegar el momento de la dolarización. Que eso implicaría ya una recesión más catastrófica todavía en el primer momento, ¿no? Y además vendría acompañado con una microdevaluación en breve del 30-40%, no del 118, pero sí del 40%, para seguir sacando pesos de la gente y cuando te entre los dólares de la cosecha, pararte con esos dólares a decir, bueno, ahora sí, ¿quién los quiere? Al mismo precio, claro, claro. Porque muchos importadores que se desgarran las vestiduras diciendo que mal hizo las cosas del gobierno anterior, compró a 300 el dólar o a 200. Cuando el gobierno en los parches compraba a un dólar soja de 3.50 y se los terminaba vendiendo los mismos dólares mucho más baratos. Pero bueno, yo creo que lo no dicho de todo es, claro, creo que lo no dicho de todo esto es que la apuesta final es a una dolarización donde después, detrás de la dolarización, aparezcan, por así decirlo, los dólares guardados, ¿no? Claro. O sea, los dólares guardados. Este sería el tema. Ahora, no quiero quedar catastrófico diciendo que no existe la B, digamos, ¿no? Por supuesto, recordemos que todos los números de la economía se basan en algo que es la estadística. A medida que te vayas acercando hacia el final del año 2024, cualquier número lo vas a empezar a comparar con números de recesión del final 2023. Claro. Por lo tanto, si alguien me dice en el 2025 va a haber un número positivo de crecimiento, y sí, si vos caes 3%, 4% este año, es el simple rebote estadístico. Es como hablar de por qué la economía creció en el 2021 con respecto al 2020, ¿no? Tal cual. Por supuesto, eso va a suceder estadísticamente, porque si no estaríamos diciendo cualquier cosa. Ahora, otra cosa es que estemos hablando de una B que implique crecimiento. El famoso tema de llevamos un periodo ya de más de 10 años de estancamiento, tiene que ver con esto. Sí, obviamente la economía ha crecido y decrecido, pero en realidad cuando vamos al número final lo que vemos es que estamos en una situación, llamémoslo así, de un poquito más de una década perdida. Sobre eso se está produciendo este brutal ajuste. Claro. José Castillo, economista, muchísimas gracias, José. Bárbaro, gracias a vos. Un gran